rectores de diferentes universidades públicas y privadas. Hemos tenido una grata y larga conversación haciendo una evaluación del proyecto de ley universitaria que se está debatiendo en el Congreso. Tenemos al rector de la Universidad San Agustín de Arequipa, el rector de la Universidad del Callao, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, el rector de la Universidad Agraria de La Molina, el rector de la UN, la vicerrectora de la Universidad de San, el rector de la Universidad San Martín, el doctor Mendoza, el rector de la Universidad UPC. Como ven, nos hemos reunido porque nos preocupa lo que se está debatiendo en el Congreso. Nos preocupa porque quienes están trabajando este proyecto de ley no quieren escucharnos. Están mentalizados ya que ellos tienen la razón, que ellos son los dueños de la verdad, y a los actores de las universidades no nos permiten debatir con ellos. De tal manera que nosotros lo que estamos pidiendo es que se abra un amplio debate, que todos los actores podamos participar, porque todos queremos una nueva ley universitaria, pero una buena ley universitaria, no una ley universitaria que atente contra la autonomía, que atente contra los derechos fundamentales de la persona y que sea controlista e intervencionista. Porque finalmente, al depender del Ministerio de Educación, vamos a depender del poder político de turno. Y la universidad no puede depender en este país del poder político. La universidad tiene que conservar su autonomía, porque solamente así podemos desarrollarnos en investigación, en la formación de profesionales y en la capacitación de todos los jóvenes que este país necesita. Si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos para contestar. Sí, ¿cómo está? El señor congresista Daniel Mora, que es el que está impulsando esta ley, mencionó que sí se ha recibido en participación de las universidades. Quisiera explicar porque usted dice que no ha habido participación por un lado. Y por otro lado, ¿qué se refiere cuando dice que atenta contra los derechos fundamentales de la persona? Gracias. Él dice que se ha recibido la participación, pero no es así. Nosotros somos conscientes de que no ha aceptado nuestra propuesta, porque la Asamblea Nacional de Rectores elaboró un proyecto de ley que se lo entregó públicamente y él no ha considerado ninguno de los artículos que nosotros habíamos elaborado. ¿Y por qué atenta contra los derechos fundamentales? Porque coarta la libertad de participar en los procesos eleccionarios, cuando en uno de sus artículos dice: las actuales autoridades no podrán participar en ninguna lista. Y eso es ya coaccionar o coartar un derecho. Todos sabemos que la Constitución establece que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. No nos pueden prohibir. Y segundo, nos pone dependientes del Ministerio de Educación. Y todos ustedes saben qué está pasando con la educación básica regular. Estamos en el último lugar. Dependiendo del poder político, ¿cómo van a avanzar las universidades? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Ustedes se siguen oponiendo básicamente a la creación de la superintendencia que, según lo que dice ahora, busca controlar digamos, el tema de la calidad, más no violar la autonomía. La autonomía está consagrada en la Constitución para las universidades. Él dice que no viola porque pone un artículo ahí: las universidades se respetan la autonomía. Pero al otorgarle las atribuciones que le otorga a esa superintendencia, está violentando la autonomía. Porque ya las universidades, nuestros programas, nuestras carreras, nuestros planes de estudio van a depender de la aprobación de esta superintendencia. Sale una nueva ley,
se tienen que hacer los estatutos de la universidad. Son 140 estatutos de la universidad que tienen que pasar por la aprobación de la superintendencia. Habrá recursos humanos para que puedan evaluar esos 140 estatutos que son de universidades de diferentes modalidades. ¿Otra pregunta? Bueno, rector Cotillo, yo soy Marchal de la revista Cadena. Le quería decir, quería ver su punto de vista del sistema de acreditación de las universidades que está funcionando actualmente. Tengo entendido que existe el CONAO y que lleva 5 años de funcionamiento. Entonces, según el planteamiento del general Mora, este sistema de acreditación va a estar dependiente de la superintendencia de educación universitaria. ¿Usted cree que las acreditaciones que están funcionando actualmente son efectivas? Usted mismo lo ha dicho, el CONEAU en 5 años no ha logrado acreditar universidades. Sin embargo, hay universidades particulares y privadas que sí tenemos acreditación internacional. Lo hemos hecho porque creemos que era conveniente. Pero le voy a poner un ejemplo. En el año 1960 solamente habían 10 universidades, 9 públicas y una privada. La privada era la católica. A partir de 1960 aparece la Cayetano Heredia, la Universidad de Lima, aparece Ricardo Palma, Universidad San Martín y otras universidades que ustedes y todos reconocemos son de prestigio y son de calidad. ¿Se ha necesitado la superintendencia para que estas universidades den la educación de calidad? Creo que no. Entonces, que él use la calidad como un caballito de batalla para probar, valga la redundancia, al caballazo su ley, no quiere decir pues que la superintendencia sea necesaria. San Marcos tiene 462 años funcionando sin superintendencia y con calidad. Pero hay una cosa que de repente, si bien hay universidades que tienen calidad, no se puede negar, digamos, que hay otras universidades que no cuentan con un nivel académico adecuado. Estamos de acuerdo, pero que no nos ponga todos en el mismo saco. Ni que se legisle en función de esos malos ejemplos. Si hay una línea, si me permite, entonces, ¿qué cosa ha hecho la ANR y el CONAFU para impedir precisamente que haya pues esa cantidad de universidades que están perjudicando a los que menos tienen, que son los que van a estas universidades? El general Mora le echa la culpa ahora a las universidades. El CONAFU fue creado por ley, por decreto legislativo. O sea, fue el Ejecutivo el que creó el CONAFU. Las últimas universidades de provincias las ha aprobado el Legislativo. Y si hay alguna universidad que está funcionando mediante una acción de amparo, es porque el Poder Judicial se lo ha concedido. Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo son los que han creado pues todo este monstruo. Pero ahora quieren echarle la culpa a las universidades. Hay que reflexionar. Por eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Reflexión y debate. Ustedes van a pedir una audiencia con el congresista Mora porque de ambos lados vemos que los dos tienen voluntad, pero esa voluntad no llega nunca a un punto medio, ¿no? Se van a reunir. Es muy difícil hablar con el general. No se le puede cambiar el chip ya al general. Así que nosotros esperemos que el Pleno del Congreso sea más reflexivo que los accesitarios de la comisión, que son los que han aprobado la ley, este proyecto de ley. Porque ni siquiera son los titulares, son los accesitarios. Ahora, cuando
mire, en este momento la opinión unánime que hemos tenido los rectores es de que desde ya tenemos que ir preparando nuestra acción de inconstitucionalidad de esa ley. Y eso lo anunciamos públicamente. El rector de San Marcos y los rectores que me acompañan vamos a elaborar ya desde ya nuestra acción de inconstitucionalidad si es que se aprueba esa ley. Aparte de las marchas, ¿no? Que ya saben ustedes, cuando San Marcos sale, las calles tiemblan. Sí. Señores periodistas, yo quisiera llamar su atención sobre 3 aspectos el día de hoy. Primero, quisiera llamar su atención que no hay una universidad representada en esta mesa que pueda ser cuestionada desde el punto de vista de la calidad que imparte. Primer punto. Así que ustedes tienen frente a sí universidades que no tienen ningún cuestionamiento desde el punto de vista de calidad, por tanto representan justamente esos ejemplos que jamás ha querido reconocer el congresista Mora, y que más bien se ha dedicado a atacar otros aspectos relacionados al éxito de estas universidades. En segundo lugar, quiero que ustedes se den cuenta que están representadas aquí en esta mesa 3 tipos de universidades. Así que esto no es una reivindicación ni es un intento de convencerlos de las bondades del sistema universitario público, ni las bondades del sistema asociativo, ni las bondades del sistema societario. Estamos aquí 3 universidades, 3 tipos de universidades representadas, por tanto creo que es muy buenas universidades, creo que es una voz que tendría que ser escuchada. Y tercero, queremos alertar a la opinión pública por un intento de aprobar entre gallos y medianoche esta ley, tratando de utilizar tecnicismos y mecanismos que le permitan en esta extensión o en esta asamblea, en esta legislatura extraordinaria, aprobar la ley, porque claramente no existe la intención, como lo amerita la ley, de que haya un debate serio con todos los representantes de la sociedad que tienen una voz que manifestar por una ley tan importante que claramente vulnera 3 principios que son, desde nuestro punto de vista institucional, claros. Una es el principio de la autonomía, el segundo, el principio de la libertad de los padres de familia y de los estudiantes de elegir las carreras que quieren estudiar, porque va a ser ahora la superintendencia la que les diría qué cosa tienen que estudiar, porque claramente les diría que hay exceso de abogados o hay exceso de médicos, y por tanto es la superintendencia la que va a decidir qué carreras se ofrecen y qué carreras se dejan de ofrecer. Ese es el segundo aspecto que claramente vulnera. Y en tercer lugar, hay un intento de control político de las universidades detrás de esta iniciativa, que claramente queremos alertar en la modalidad que está planteando para la elección. Y toda la intención que manifiesta en los medios de comunicación el congresista Mora de diálogo se queda solamente en la intención, porque cuando ya hay un sesgo ideológico y cuando se quiere convertir él mismo en el líder que va a reformar el sistema universitario del país incendiando la pradera como lo está haciendo, claramente no tiene oídos para poder recoger ninguna de las iniciativas constructivas, ni siquiera aunque provengan de las mejores universidades del Perú. Bueno, tenía una pregunta también al respecto. Al ustedes ofrecer esta conferencia de prensa, ¿no estarían como puenteando a la ANR que sería el camino o por la vía tradicional o común que ustedes deberían utilizar respecto a la propuesta de general Mora? Y por otro lado, le quería preguntar, doctor Cotillo y rectores presentes, usted dice que el sistema del CONAFO no está funcionando, el CODACUM, que son los órganos que controlan el funcionamiento y el otro controla el sistema de supervisión administrativa de las universidades, pero estos 2 órganos son nombrados por los rectores que componen la ANR. Yo quiero que ustedes tengan muy claro cuál es la responsabilidad de la Asamblea Nacional de Rectores, y para eso váyanse a la ley 23733, que define en su artículo 90 que la Asamblea Nacional de Rectores solamente tiene la responsabilidad de coordinar los procesos académicos de las universidades. Coordinar para efectos de robustecer el sistema de la formación académica, intercambiar entre ellos las experiencias y el mejoramiento que puede haber entre ellas,
pero en ningún caso la Asamblea Nacional de Rectores está por encima de cada una de las facultades y de la autonomía que tiene la universidad. Primer caso. Segundo caso, se le atribuye a la Asamblea Nacional de Rectores siempre la responsabilidad de haber creado universidades en la forma que ha dicho la señorita periodista. Pues debo decirle que la Asamblea Nacional de Rectores no crea ni cierra universidades. Eso lo hace la ley, lo hace el Congreso. Y es claro que muchas veces a esas universidades que se refiere el general Mora, se está refiriendo precisamente a esas universidades que han sido creadas por encima de las disposiciones, ¿no es cierto?, que se fomentan o que se creen para el nacimiento de universidades. Y se han creado sin conocimiento y menos consentimiento del CONAFO. No con la Asamblea Nacional de Rectores, porque la Asamblea Nacional de Rectores, en su congreso en particular, no tiene injerencia ni responsabilidad. Lo que pasa es que el general Mora, tratando de dar una caricatura de lo mal que está el sistema educativo, ha utilizado ejemplos aislados y lo ha puesto en un contexto para demostrar que aquí no hay orden, que todo anda por su lado y que esto cuestión de la autonomía es una, digamos, una actitud fuera de la norma, fuera de la ley, y que cada uno acá se maneja a su mejor criterio y que la Asamblea Nacional de Rectores estaría de la norma. Eso no es cierto, porque la Asamblea Nacional de Rectores no tiene las responsabilidades de aquello que todos ustedes atribuyen. Yo creo que deberían empaparse mejor y no hacer caso a orientaciones psicosociales que se admiten o que se dan simplemente para distraer y buscar culpables, donde todo el sistema peruano, todos somos en todo caso responsables, desde el Congreso, desde el Ministerio, también de la Asamblea, también de las universidades, también de ustedes los periodistas, cuando no realmente orientan el problema en su propia dimensión, cuando exageran, y eso le está haciendo un daño al país, por tratar de meter de contrabando y diciendo de que la calidad educativa es importante, que nosotros la defendemos porque hemos sido creadores de ese sistema. Se trata de contrabando, meter una institución dependiente del Ministerio de Educación para con unos poderes todos poderosos centralice en una dependencia, y eso contraindica a la autonomía y también al Estado de Derecho. Yo quiero que ustedes eso lo estudien bien. Estamos aquí para Radio Nacional. Brevemente quería saber, preguntarles nuevamente qué acciones se van a tomar en caso de que se apruebe esta ley en pleno en la sesión de legislatura. Debo aclararles de que el doctor Bedoy es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores y el doctor Valdemar es el segundo vicepresidente, o sea que no estamos puenteando a nadie. Habla las acciones. Bueno, en relación a las acciones son impredecibles naturalmente, porque en este momento nosotros los rectores estamos procurando hacer llegar nuestro mensaje a los señores congresistas, con el propósito de que ellos puedan acoger nuestras iniciativas. Reitero de que el presidente de la comisión, el general Mora, ha sido invitado a todos los CRIs, solo ha asistido a uno. El 1 de octubre estuvo en Tacna, no fue al CRI Norte, no fue a reunirse con el CRI Oriente, tampoco con el CRI Centro, menos con el CRI Lima. En consecuencia, siempre ha tenido una forma de evadir el diálogo, porque simplemente entendemos que él tiene un libreto ya preparado y parece que no quiere cambiarlo para nada, porque las propuestas nuestras son claras y concretas. Nosotros decimos, por ejemplo, si se propone el mejoramiento de la calidad académica, estamos absolutamente de acuerdo. Pero sin embargo, para las universidades públicas preguntamos, ¿y cuál es el presupuesto? Porque naturalmente para todo ello se necesita presupuesto. En segundo lugar, la tarea de la investigación, por supuesto que debe hacerse, estamos de acuerdo. En este momento el presupuesto para investigación de las universidades públicas es cero. Algunas universidades tenemos el canon que podemos hacer alguna tarea de investigación. Pero la pregunta es, ¿cuál es el presupuesto que se va a incorporar en la nueva ley? Nosotros proponemos de que sea el 1% del PBI.
En este momento se está utilizando algo entre el 0,1 al 0,15, pero no va al sistema universitario, sino va al CONCITEC, al FINSIP, a otras organizaciones, pero de ninguna manera va a la universidad. Nosotros queremos que si en realidad vamos a afrontar el problema universitario, debe hacerse con recursos. De tal manera que nosotros esperamos y convocamos a los señores congresistas que tengan el tino suficiente de buscar el diálogo con los que conocemos la universidad, con los que vivimos la universidad. El general Mora estuvo en Arequipa, y yo represento a la Universidad San Agustín de Arequipa. Estuvo en Arequipa, pero francamente de manera grotesca, lo tengo que decir así. Él, habiendo anunciado que está un día viernes en Arequipa, 2 días antes, en el Congreso de la República convoca a la Comisión de Educación y con accesitarios aprobó 92 artículos. Y luego de 2 días va a conversar a Arequipa, naturalmente que generó un ambiente adverso. No le cree, la gente no le cree, los universitarios no le creen. Nosotros los rectores pensamos que el diálogo es la forma de reformar su escuela, pero el resto no lo cree, porque actuó de esa manera absurda para mí. Él debía escuchar, por lo menos en Arequipa, qué es lo que piensan los universitarios. Sin embargo, repito, 2 días antes aprobó 92 artículos. ¿Es una muestra de que quiere dialogar? ¿Es una muestra de que quiere recibir nuestro mensaje, nuestras sugerencias, nuestras propuestas? No, pues, absolutamente. Y hay un elemento adicional que, me disculpan, señores rectores, que tengo que decir. Hay que tener bien claro que la Asamblea Nacional de Rectores acredita 2 miembros al Consejo Nacional de la Magistratura. Uno por universidades públicas y otro por universidades privadas. El Consejo Nacional de la Magistratura designa a jueces y fiscales de toda la República. De 6 miembros, 2 son del sistema universitario. El Jurado Nacional de Elecciones, los decanos de Derecho, acreditan a 2 miembros también del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces la pregunta es, ¿no será que hay una intencionalidad de copamiento del poder? Es una pregunta un poco que quede en el vacío y para el análisis de ustedes, amigos periodistas, pero es una realidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Aramil Castro, del medio corresponsal del Fondo P. Doctor, usted traía a colación el tema del presupuesto, pero tenía una duda. Dice que habría que incrementarlo, pero vemos que en universidades como en Cusco y Arequipa los recursos del canon no se están usando. Queríamos saber qué podría decir a partir de eso. Bueno, yo soy el rector de la Universidad de San Agustín y naturalmente es una pregunta dirigida a mi persona. No puedo hablar del Cusco, pero sí puedo hablar de la Universidad de San Agustín. Nosotros hemos organizado proyectos de investigación, por supuesto, hace más de 3 o 4 años, sin que haya este peligro de ley, y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, los recursos del canon solo y única, exclusivamente sirven para la tarea de la investigación. Ni siquiera se pueden pagar pasajes, menos al extranjero. Tampoco se le puede pagar un solo centavo como un incentivo a los profesores, lo cual incluso lo aceptamos. Pero el tema es de que generalmente nosotros disponemos de los recursos casi a fin de año, excepto este último año, que directamente el presupuesto ha ido a la universidad. Antes iba por el gobierno regional y el gobierno regional nos entregaba el dinero. Segundo, los procesos administrativos dentro de la universidad son absolutamente lentos. Es un proceso administrativo que tiene que seguir una serie de cotizaciones, falla una o falla otra, nuevo proceso, etcétera, etcétera. De tal manera que hay una serie de procesos lentos, pero aún así nosotros sí estamos trabajando en la implementación de laboratorios, en la construcción de infraestructura y también en la tarea de investigación. No en la medida que quisiéramos, porque nuestra vocación es fomentar la investigación, pero sí tenemos avances, no en la medida en que quisiéramos. Incluso en Arequipa nosotros hemos convocado al gobierno regional. Todos los congresistas de Arequipa se han reunido con nosotros para expresar nuestra voluntad de investigación y sobre todo captar sus propuestas o sus problemas de cada uno de los consejeros regionales a fin de que puedan ser investigados por profesores de nuestra universidad. Buenas tardes. Eduardo García, Diario Correo. ¿Consideran ustedes que los congresistas que tienen conflicto de intereses con ciertas universidades deben abstenerse de la votación en el pleno del Congreso sobre esta nueva ley universitaria? Bueno, yo creo que eso tendría que preguntárselo al Congreso. Bien, les agradecemos entonces vuestra presencia. Muchas gracias.